Estás echando gasolina a un coche que no funciona, que no anda. Bueno, ¿y para qué quieres cuidarte tanto si te vas a morir igual? Sí, es cierto, y a lo mejor me muero antes porque dentro del rato me pilla un coche. Es cierto. Correcto. Pero la calidad de vida que yo tengo, a lo mejor es un poco diferente a la que tú tienes con mi edad. Ahora el estrés es mental. O sea, tú tienes un estrés, ya no tienes que buscar comida o tienes un peligro inminente que te va a atacar. Yo creo que la edad es una cosa que nos ponemos en la cabeza. Entonces siempre intenta ir al gimnasio cuando tú te hayas alimentado bien. En especial si estás haciendo volumen. Eso se llama TRT, terapia de reemplazo. Apenas va a tener efectos secundarios. Oye, que yo me hago una analítica y estoy más o menos bien. Que me encuentro con ganas de dormir cuando duermo, de comer cuando como, y que tengo esa energía vital, ¿para qué me voy a quejar? O sea, la testosterona sabemos que va a estar ya muy bajita, o sea, que eso ya, pues, no podemos hacer otra cosa. Hay muchos chavales con 25 años de que, por desgracia, ya están muertos. Hola, ¿qué tal, amigos? Y bienvenidos de nuevo a Rumbo a tu Vida. Hoy vamos a hablar de algo que va más allá de la estética. Hemos venido a Más Músculo, al Bolote, Granada, para hablar del músculo y de su relación con la longevidad. Tenemos aquí a todo un referente en el mundo del culturismo, ahora entrenador personal, Miguel Gámez. Bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal estás? Muy bien. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a A ti siempre por venir. esta conversación que va a ser tan amena, seguramente. Y muy bien, ahora mismo en el aspecto de mi vida, pues fantástico. O sea, cumpliendo Cuéntale, objetivos. si quieres, Miguel, a la audiencia de Rumbo a tu Vida, cuál es tu bagaje, en qué momento y cómo te inicias en el mundo del fitness-culturismo. Bueno, el fitness, culturismo, llamarlo como queráis, es toda mi vida. Yo empecé con 14 años a entrenar porque siempre me han gustado los cuerpos, los físicos grandes, estéticos, fuertes. Y siempre tenía esa espinita clavada a ser un chico muy delgado. Entonces mi objetivo primero fue empezar a coger algo de peso. Y bueno, de esas cosas que te gustan, me enamoré más del resultado, que también fue muy bueno, del proceso que tuve. Y a raíz de ahí, pues ahora ya con 56 años sigo todavía en este mundo, ¿no? Fui a nivel competitivo, estuve compitiendo bien a nivel regional, andaluz, nacional, algún campeonato internacional que hice también. Y luego, sobre todo, pues en mi trabajo, que estuvo muy relacionado con esto. He tenido la suerte de trabajar en algo que me gusta y relacionado con esto, y por supuesto también por el tema de ayudar a la gente, ¿no? Que es ahora donde más me enfoco. Eso. Ahora estás entrenando a gente, llevas a personas que algunos compiten, otros no. Sí, principalmente gente que no compite. O sea, he tenido tiempos en el que yo, cuando me dedicaba más a la competición, estaba más centrado en eso y los clientes míos eran así. Y ahora lo que me dedico es más a calidad de vida. Gente que quiero sacarles calidad de vida. O sea, no solo entrenar está muy bien, pero también qué puede significar eso en su vida. Bueno, pues empecemos por el principio, ¿vale? Como este Claro. podcast va sobre bienestar, vamos a hablar de la importancia del entrenamiento de fuerza. Puede parecer un poco vanidad, pero en realidad estamos hablando de calidad de vida, de longevidad, de calidad de vivir unos años 50, 60, 70, lo mejor posible. ¿Por qué no le dices a nuestra audiencia por qué es tan importante el entrenar musculación o fuerza? A ver, si tuviera que hablar con un chico de 20 años, seguramente le diría que más que nada por hablar pues de su ego, ¿no? Porque es lo más importante para él y su referente, ¿no? Oye, porque lo que quiere es aumentar de fuerza, aumentar de masa muscular, lo que le va a significar él con vistas a la calle, a su apariencia personal. Pero bueno, con el tiempo te vas dando cuenta de que eso no es todo y no es lo más importante, sino el cómo tú te sientes por dentro, ¿no? Entonces ya con 40, 50 años ya empiezas a ver otras cosas, ¿no? O sea, que la salud va en detrimento, que el mantener tu cuerpo es importante y si puedes mejorarlo todavía más, ¿no? Entonces la fuerza, la musculación está hecha sobre todo para eso, ¿no? Sus sistemas hormonales siguen funcionando. Entonces todo eso hace que el deterioro físico vaya disminuyendo. O sea, en vez de ir tan rápido, vaya en menor escala. Incluso puede incrementarse. Lógicamente, todo depende del tiempo que tú hayas entrenado, todo depende de tus circunstancias, Claro. también de cómo te hayas cuidado, ¿no? Ya no solo el tema del físico de venir al gimnasio, sino el tema también de la alimentación, del estrés que tú hayas tenido en tu vida. O sea, son 3 parámetros muy importantes. Lo que es el entrenamiento, lo que es la alimentación y luego tu vida, pues a nivel personal, a nivel de estrés, de lo que duermes, no duermes, te cuidas, no te cuidas, tema de bebida, de alcohol, de qué comidas haces. Todo eso va a influir en tu calidad como físico, ¿no? Yo leí varios estudios que dicen que a partir de los 30 años comienza la sarcopenia. Empezamos a perder masa muscular poco a poco, la sarcopenia se acrecenta todavía un poquito más a partir de los 40, 50 años. Creo que a partir de esa edad empezamos a perder un 1-2% anual de masa muscular. ¿Qué ocurre cuando perdemos masa muscular? ¿Qué ocurre en nosotros? Bueno, ¿Perdemos movilidad? tú imagínate, ¿qué es lo que pasa a la gente mayor? Vamos a ponernos en el extremo de que ya tenemos 80 años. ¿Qué es lo Sí. que pasa? Pues que vamos encorvados, pues nos tiramos para adelante, nos creemos Poca enchepados. movilidad, lentitud Claro, de pero movimiento. todo eso, ¿a qué se debe?
No se debe sobre todo al tema de los huesos, de que vayan a peor, por supuesto que sí, ¿no? Pero también se debe a una falta de masa muscular, de tono muscular. Si tú tienes un buen tono muscular en la espalda, tu espalda va a estar rígida. El dejar caer los hombros, encorvarte, encheparte, que es lo que pasa a la gente mayor, pues muchas veces es por falta de eso, de masa muscular. Perdemos también ilusión por al andar no tenemos ganas, nos cuesta más, ¿no? Entonces, si eso lo podemos mantener, que nos cueste, o sea, que queramos andar, que queramos seguir dando un paseo, de que tengamos esa ilusión, todo eso va a hacer que todo se vaya a menor velocidad. Esa sarcopenia que estamos hablando, a un 1%, si va a un 0,5, pues será genial. Si quieres hablar un poco más profundamente de esa sarcopenia, tú date cuenta de que todo está funcionando por nuestro sistema hormonal. O sea, ¿por qué perdemos músculo? Nuestro sistema hormonal, en este caso en los chicos sería la testosterona como principal eje, en las mujeres sería otros, ¿no? Pero todo eso se va deteriorando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que lógicamente si nosotros estamos entrenando, ese deterioro va a ser menor. Si tú estás funcionando todos los días, estás entrenando más o menos duro, pero siempre saliendo un poco de tu zona de confort, depende del nivel de la persona, por supuesto, pero sales de esa zona de confort, hace que la testosterona para los chicos, o en chicas sería otro tipo de hormonas, como os digo, o la hormona de crecimiento, por ejemplo, pues hará que siga funcionando. Por lo tanto, ese deterioro va a ser menor. ¿Qué significa tener en chicos, vamos a hablar más que nada por la testosterona, una mayor cantidad de testosterona en sangre? Pues lógicamente que la forma que tú vas a coger tu vida va a ser muy diferente. Esas ganas de vivir, esas ganas de levantarte por la mañana para hacer cosas va a cambiar. Una persona que tiene la testosterona baja, normalmente se ha demostrado de que las ganas de vivir va a ser menor. Cansancio, Claro, libido cansancio baja. que puede llegar incluso a una depresión. Ya. Por lo tanto, si tú haces deporte, aparte de las hormonas en ese momento que vas a secretar, tú durante el día siguiente, los 2 días, vas a recuperar ese músculo que tú has estado perdiendo, ¿vale? Entonces, hay una fase que es anabólica en el crecimiento que se produce después del entrenamiento. Cuando nosotros entrenamos, quizá me esté saliendo un poco del tema, pero puede ser interesante para oír esto. Nosotros entrenamos y hacemos una rotura muscular. Eso se llama un catabolismo, una destrucción muscular. Ahí no está el crecimiento, ahí no está la mejora. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de entrenar ya? O sea, paramos el entrenamiento y empezamos a comer bien y a descansar bien. Produce todo lo contrario. Es un canabolismo, ¿vale? Entonces, tiene que haber dos fases. Una de destrucción muscular, como cuando te haces una herida, y luego deja esa herida parar y que se reconstruyan. Esa es la fase de anabolismo. Por lo tanto, es tan importante una fase como otra. Incluso os diría más, la fase de crecimiento, esa fase de descanso, puede ser mayor, o debe ser mejor que la de catabolismo. Yo puedo crecer o puedo mejorar, pero si yo no recupero bien a nivel de alimentación y a nivel de tiempo de descanso, voy a tener problemas seguramente para poder mejorar el nivel de físico, ¿vale? Entonces, daros cuenta de que muchas veces, ¿os acordáis? ¿Te acuerdas, no? Hace tiempo que se decía, bueno, a la persona mayor, nada, que ande un poco, que coja, que se dé su paseíto. Un poco más. Sí. Un poco más, correcto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, realmente cuando tú andas un poco, vale, estás haciendo un gasto calórico. Mejor eso que estar en el sofá, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero no basta con eso. No basta con eso. Terminamos de andar y volvemos otra vez a estar en un estado de reposo. Cuando tú entrenas con pesas o haces un entrenamiento duro, pesado, ¿vale? Un entrenamiento más anaeróbico, lo que haces es no solo entrenar, sino luego necesitas reconstruir eso que tú has roto. Por lo tanto, nuestro sistema hormonal entra en mayor funcionamiento. Y no solo durante esas horas, sino hasta las 48 horas siguientes. Eso es muy importante, ¿vale? Y luego también date cuenta que nuestro gasto calórico va a ser mayor. Quizá en ese tiempo, imaginaros, vamos a poner un extremo, que tú cojas y hagas durante 20 minutos un entrenamiento intenso a base con una bicicleta a toda pastilla. Ahí vas a quemar mucho más. Bueno, no intenso, sino un entrenamiento más suave. Vas a quemar mucho más que en un entrenamiento de pesas. Pero cuando tú dejas de darte ese paseíto de 20 minutos, tú has quemado todas las calorías que has tenido que quemar por ese ejercicio. Con las pesas no. Tú terminas de entrenar y ahora reconstruyes. Esa reconstrucción te va a hacer que tu metabolismo se acelere, porque tengas un mayor gasto para recuperar. Por lo tanto, si sumas todas las calorías que tú has gastado o que vas en el proceso de recuperación y de gasto, vence mucho más el entrenamiento con pesas que un entrenamiento aeróbico suave de simple paseo, ¿no? Ya. Pero bueno, yo me quedo con eso, ¿no? Mayor masa muscular, mejores niveles de testosterona, más longevidad.
más energía, más líbido, más ganas de vivir, como tú dices, ¿no? Correcto. Fíjate, Miguel, que ahora vivimos vidas muy sedentarias. Vamos en coche al trabajo, estamos sentados en el trabajo, llegamos a casa, nos sentamos, en el mejor de los casos nos tumbamos en el sofá. ¿Qué efecto tiene en nosotros el sedentarismo, esta vida tan sedentaria y tan cómoda que tenemos hoy en día? Mira, por historia, nosotros no deberíamos ser sedentarios, deberíamos ser nómadas. Siempre hemos estado con nuestros Buscando antepasados. comida. Claro, buscando comida, es un método de búsqueda y huida, lo que teníamos, ¿no? Y ahora mismo lo tenemos todo a mano. Entonces, lógicamente, eso hace que nuestro cuerpo cambie totalmente. Pero date cuenta de que toda nuestra biología está hecha para andar, para correr, para recuperarse, para estar estresada. Mira, una cosa muy típica, por ejemplo, el estrés. ¿Para cuándo tenían nuestros antepasados cuando tenían estrés? Cuando había un problema rápido que había que solucionar. Claro. Ahora el estrés es mental. O sea, tú tienes un estrés, ya no tienes que buscar comida o tienes un peligro inminente que te va a atacar, sino que tú tienes un estrés mental del trabajo, de la familia, de los hijos o que te lo creas. Vale, pero ese estrés se queda aquí almacenado. Ahí es cuando aparecen problemas de estrés, de depresión, del cortisol elevado, todo esto que son las enfermedades actuales, ¿no? Que tenemos muchas veces. Entonces, claro, nuestro cuerpo no está hecho para eso. ¿Cómo podemos eso solucionarlo en parte? Pues haciendo ejercicio, soltar esa adrenalina. Mira, yo lo que le digo a la gente siempre. ¿Tú te acuerdas de los coches antiguos que tenían como un cablecito que era tu toma de tierra, ¿no? Para que la electricidad se fuera por ahí y llegase al suelo, ¿no? A la calle. Bueno, pues que el gimnasio sea su toma de tierra. Si tú consigues eso, tú te vas a ver mucho más liberado durante el día. Ahora, si no te gusta esto, puedes coger otro deporte, cualquier otro deporte, pero que te llame la atención. El tema no es el fin también, pero sobre todo... El cuerpo no entiende si estás en un gimnasio, si tienes una suscripción a un gimnasio o si estás simplemente en casa ejercitándote. Claro, el cuerpo necesita un estímulo. Claro, y ese es el estímulo que tú le das, en nuestro caso, aquí en el gimnasio. En caso de otras personas, puede ser perfectamente en casa o haciendo un deporte que les guste, ¿no? El jiu-jitsu, lucha libre, baloncesto, por supuesto, ciclismo. Pero date cuenta de que vuestro cuerpo no está hecho para descansar. Si nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es ir al sofá cuando no ha habido un desgaste tremendo y no estamos desgastados del día anterior o estamos muy cansados, pues lógicamente no tiene sentido. Vamos a descansar cuando estemos cansados. Pero para eso necesitamos un tiempo donde tengamos que hacer deporte. Como tú bien dices, puede ser cualquier tipo de deporte, pero sobre todo que te enamore, que te guste el proceso, que tú disfrutes. O sea, no solo es llegar, ¿no? Igual que las dietas, igual que todo. No solo consiste en llegar a la cima, sino que en el camino que sea tú lo hayas gustado. Y que disfrutes de eso, claro. ¿Qué te pasa si no te ha gustado? Que al final, ¿cuántas dietas han empezado? ¿Cuánta gente empieza las dietas? Llega a cumplir el objetivo. No me gusta la palabra dieta precisamente por eso, ¿no? Porque como tiene una fecha de caducidad, es un comienzo y un final. Oye, dieta como yo pierda 10 kilos. Sí. Pero dieta entendido como nutrición, yo me nutro bien. Eso realmente es una dieta, es decir, la forma en la que nos nutrimos. Quizá tengamos que llamarle plan nutricional, ¿no? El problema es que muchas veces no comemos no adecuado a lo que vamos a gastar, sino adecuado pues a lo que nos gusta, adecuado a la sociedad que tenemos, adecuado pues a con quién vas a estar. Quizá no entendemos la comida como energía, sino como algo placentero, ¿no? Y ahí cometemos muchos pecados. Claro, date cuenta de que si tú no lo quemas, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, mira, el simple hecho, por ejemplo, ahora está una enfermedad muy característica, es el tema de la diabetes, ¿no? La diabetes, pues, que viene por motivos genéticos, desde el primer día, o bien diabetes tipo 2, que eso es el que nos la estamos creando. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que tú antes, nuestros antepasados se movían, corrían, andaban, y lógicamente la cantidad de azúcar que tenían en sangre poco iba a durar ahí porque lo necesitaban como fuente energética. Hoy día, pues estamos comiendo y no gastamos nada. Al final eso el cuerpo dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Es un proceso muy largo con la insulina y demás, pero el proceso, la causa final es la aparición de esa diabetes. Pero es porque nosotros la hemos creado. Si tú ahora haces deporte, ya sea las pesas, que pide muy bien, cualquier otro tipo de deporte y sobre todo de fuerza, va a hacer que esa cantidad de hidrato de carbohidrato de azúcar que tienes en sangre la transformes en energía. Por lo tanto, va a haber una respuesta, una salida. Si no hay esa salida, vas acumulando y eso va a traer problemas. Y luego nos preguntamos dónde está ese kilito que cogemos por año, ¿no? ¿Que de dónde viene? ¿Qué diferencias hay, Miguel, entre una persona activa de 70 años, por ejemplo, y una persona totalmente sedentaria? Yo la diferencia la veo principalmente en la cabeza. O sea, ¿tú cómo estás? ¿Estás activo? ¿Estás vivo? ¿O eres un muerto en vida? Un muerto en vida puede estar con 20 años, con 30 o con 70. Bueno. Hoy día, más con las máquinas y con todo lo que tenemos, ¿no? Con todo lo que tenemos alrededor,
hay muchos chavales con 25 años de que, por desgracia, ya están muertos, que no son robots. Si tú tienes esa ilusión por hacer cosas, te va a venir todo. Pero todo parte desde la cabeza. Esa ilusión te va a hacer que tú vayas al gimnasio, que vayas a hacer otro deporte, que tengas ganas de salir y que luego cuando tengas que dormir, vayas a dormir. Y cuando te vayas a comer, tengas ganas de comer. Que tenga buenos hábitos, rutina, disciplina, ¿no? Correcto, pero todo parte de eso, de tener esa ilusión. Si tú no tienes esa ilusión, ¿cuánta gente que habrás conocido tú? De que, oye, han perdido esas ganas de tal, y es cuando se vienen abajo, sobre todo gente más mayor, ¿no? Que se ve claro, que ya poco a poco se van deteriorando, pero porque esa ilusión la han perdido. ¿Cuántos jubilados? Yo conozco un montón de gente que se ha jubilado y que su ilusión ha sido siempre cuidar a los niños y cuidar de su trabajo. Esa misión ya ha terminado de existir, ¿no? Porque sus niños son grandes y el trabajo han tenido ya una jubilación merecida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final no tienen ganas por nada y es cuando aparecen los problemas. Empieza la depresión, empiezas a no quemar, empiezas a tener muchas más ganas de dormir porque es lo único que te permite. Y cuanto menos haces, menos quieres hacer, ¿no? Claro, y evitas un poco el estar dándole activo, de tener actividad. Las amistades las vas perdiendo también porque tu círculo a lo mejor era el trabajo o eran cosas que tú hacías en tu rutina que ahora ya no haces. Por lo tanto, es muy bueno, pero para esa edad y para cualquier otra, pero con más razón para esa edad y tipo de personas, ¿no? Encontrar algo que les guste, como puede ser el gimnasio, como puede ser el deporte o puede ser otra cosa, ¿no? ¿Y qué le dirías a todas esas personas que nos están viendo ahora, de todo el mundo, que piensan, yo ya soy demasiado mayor para entrenar fuerza? O que ven esto del gimnasio como algo muy intimidante, ¿no? Vale. Yo he empezado el podcast diciendo que algo que parecía vanidoso, como venir al gimnasio, no era por motivos estéticos, sino que al final lo estás haciendo por motivos de salud, sobre todo mental. Como tú bien dices, tienes esa energía, esa ganas de vivir. ¿Qué le dirías a esas personas que piensan, yo soy ya demasiado mayor para entrenar fuerza, no me intimida mucho ir al gimnasio? ¿Qué pueden hacer? El problema muchas veces no es la edad. O sea, yo he conocido gente con 60 años, con 70 años, incluso con diabetes. Tengo un caso de una persona que me impactó muchísimo, cómo en 2 años cambió brutalmente de ser diabético, diabetes tipo 2, a dejar la insulina y a verse físicamente como nunca se había visto. Wow. O sea, una persona que llevaba siempre, pues, le habías en el gimnasio con ropa, que tal, que no quería nunca verse bien, de ser el típico gordo de hace unos años anteriores, haber bajado de peso voluntariamente, pero quiso dar un paso más y tiró para adelante. Estoy hablando de una persona que tenía 60 y tantos años. O sea, yo creo que la edad es una cosa que nos ponemos en la cabeza. De acuerdo que con 20 años no vas a hacer lo mismo que con 60, pero con 60 no es que estés limitado del todo. Tienes tus limitaciones, por supuesto, pero vamos a ser realistas. Tu sistema hormonal no es el mismo, tu sistema articular no es el mismo, esas ganas de vivir no son las mismas, pero a tu ritmo tú vas a poder mejorar. Ahora, si tú te quieres limitar y decir no puedo, eso es cosa tuya, ¿vale? Pero todo está en la mente. ¿Qué diferencia entre un no puedo y un no quiero? Yeah. Y otra persona que, bueno, la mal llamada tercera edad, una persona mayor, ¿sí? ¿Qué tipo de entrenamiento le aconsejarías hacer? Bueno, depende de lo que haya hecho anteriormente. Si no tiene ese background, ¿no?, en hacer ejercicio, una persona normal, por así decirlo, que no se ha ejercitado en un gimnasio nunca. Mira, yo siempre digo lo mismo a este tipo de persona o a cualquier otra, ¿no? ¿De dónde partes? Si tu nivel es 0, pues vamos a meter un 1, no vamos a meter un 10. Por lo tanto, ir al gimnasio y hacer una pequeña rutina, 3 días en semana, en la que se va a tocar todos los grupos musculares, de acuerdo siempre a tus limitaciones. Lógicamente, si tienes mal la espalda o las rodillas o tal, habrá movimientos en los que no te vengan bien y otros que sí. Pero movimientos, siempre que te vengan bien, vas a poder hacer de todo. Y yo te aconsejaría ya en tema de musculación, a lo mejor esto ya es un poco más concreto, yo te aconsejaría siempre ejercicios que sean básicos, porque donde involucre grandes masas musculares. No queremos ya un ejercicio donde solo aísles ese grupo muscular que estamos trabajando, sino que entre más grupos musculares involucres, va a ser mejor. Por lo que hemos hablado antes, por ejemplo, en chicos, pues va a haber una mayor destrucción, la cantidad de testosterona o de hormona de crecimiento para chicos y chicas va a ser superior. Entonces, ya te digo, ejercicios básicos, relativamente... ¿Frecuencia? Dicho, 4 días, 3 días. 3 días en semana para 3 días por lo menos, ¿no? Claro, y lo que se trabaje todo un poco. Entonces ya a partir de ahí, depende mucho de la persona, de la condición física que tenga y sobre todo de la genética también, pues va a evolucionar más rápido o menos rápido. Para eso siempre habrá una supervisión de alguien que le vaya diciendo, vamos a aumentar ahora hasta 4 días en semana o vamos a aumentar un poco el peso, la carga o mejor dicho, la intensidad. Mejor ejercicios compuestos que aislados. Por supuesto, yo creo que sí porque, vamos, yo te razono porque... ¿Quizá una combinación de ambos?
sobre todo para la gente que empieza, yo te recomendaría siempre que pueda ejercicios compuestos porque son los que más grupos musculares va a involucrar y es lo que más necesita esa persona. Un mayor gasto. Dar un ejemplo a la audiencia de ejercicios compuestos. Pues mira, Press de banca. para pecho puede ser un press de banca, para espalda puede ser una polea alta. Para la pierna, por ejemplo, que es lo que quizás sea lo más importante, ¿no? La prensa puede ser muy, muy interesante, mejor que la sentadilla. La sentadilla es un ejercicio compuesto, por supuesto, pero exige una buena técnica. Esa buena técnica todavía no la tiene. Entonces, empezar Yo he dejado de hacerla, ¿eh? A mí ya me duele la espalda, es sentadilla. Ya bueno, hay que tener si hay cuidado. problemas, tal, hay factores limitantes que nos van a hacer que no podamos hacerla, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay sustitutos. Hoy en cualquier gimnasio puedes ver sentadillas en máquina, Sí. o hacer una sentadilla a lo mejor en la que no bajes completamente, ¿vale? Pero y si no, pues ya tenemos ahí la prensa, por ejemplo, que es mucho más sencillo que nada más que colocar los pies, subir y bajar las piernas, ¿no? Entonces, quizás esos son los movimientos que más le interesen, sencillos, principalmente a lo mejor en máquina, más que peso libre, y en los que involucran grandes masas musculares. Ya te digo. ¿Qué te parece el viejo mito ese en cuanto al entrenamiento de mujeres? Eso de que vienen al gimnasio y dicen, bueno, yo no me quiero poner como un hombre. Sí. O el que se apunta al gimnasio y dice, yo no quiero estar como ese. Y ese es Arnold. Sí. Bueno, yo he tenido gimnasios y sé lo que me dices porque es que me ha hecho gracia. O sea, tener fotos de Ronnie Coleman o de alguno de estos y decir, no, es que yo Mitos. tengo mucha facilidad y me pongo como él, ¿no? Sí. Y digo, hay que ver, coño, Ronnie Coleman, el pobre ahí que te ha tardado no sé Que cuántos lleva años, 40 ¿no? años Y, dándole el tío. claro, y ahora vienes tú y en nada te pones, ¿no? Qué suerte tienes, joder. No me qué quiero envidia poner me así. das. Sí. Pero bueno, sé que intimida mucho a las mujeres, sobre todo, el decir, bueno, yo no voy al gimnasio porque no me quiero poner muscular. Sí. Vale, date cuenta de una cosa. Lo primero, el sistema hormonal de un chico no es lo mismo que de una chica. ¿En qué nos diferenciamos sobre todo? Bueno, a nivel hormonal, en una hormona es la testosterona. Una chica va a segregar como una 20ª parte de lo que segrega un chico de testosterona. Por lo tanto, por mucho que entrene, por muy bien que se cuide, por muy bien que haga igual de los ejercicios que un chico, nunca se va a poner igual de fuerte. Eso es lógico, ¿vale? Entonces, dentro de eso puede hacer los ejercicios. Yo me acuerdo no te hablo tanto, hace 6 años, que las mujeres en mi gimnasio donde yo iba, el último que estuve, la gente iba a hacer aeróbic, las chicas iban a hacer aeróbic porque decían eso, que se iban a poner muy fuertes. Y si iban a hacer algo de pesas era la máquina de aducción y alguna extensión de pierna y poco más. Ya. Ahora cómo cambia la cosa. Sí. Y están las chicas A la mesa, haciendo virilizadas. pecho, haciendo de todo, ¿no? Claro, están las chicas virilizadas, yo no las veo virilizadas, incluso están mucho más fuertes. A nivel de calcio, por ejemplo, el calcio de los huesos, tú al entrenar pesado, también vas a mantener esa cantidad de calcio. Por lo tanto, la osteoporosis, que es un problema de las mujeres, va a venir más tarde o se va a ralentizar. Tú sabes que a partir de los 50 años esa osteoporosis va a aparecer en mayor cantidad, ¿no? Bueno, pues gracias a las pesas, a un entrenamiento pesado, lo podemos ralentizar. Incluso lo podríamos, si tú llevas tiempo, o sea, llevas toda la vida haciendo pesas, esa cantidad de calcio que vas a tener en los huesos va a ser muy superior. Por lo tanto, ese problema lo vas a tener, pero muchísimos años más tarde, si sigues haciendo pesas, ¿no? Entonces, tanto para las chicas como para los chicos, yo lo recomendaría. Y sobre todo también para las chicas, o el sistema hormonal, como te he dicho, ¿no? En este caso serían los estrógenos, sería otro sistema hormonal, ¿no? Que tiene muy diferente al de los hombres, pero a nivel, por ejemplo, de la insulina, a nivel de la hormona de crecimiento, que son las 3 principales hormonas anabólicas que son constructoras de músculo, lo va a tener, pero de una manera mucho más suave, más ligera que lo que va a tener un hombre por lo que te acaba de decir antes, por la testosterona, ¿no? Ya sabéis, chicas, tomad nota. Bien. Entrenamiento en casa, entrenamiento en gimnasio, pros, contras de cada uno. Bueno, todo ¿Qué es depende. aconsejable? A ver, hoy día cualquier gimnasio está muy bien equipado. O sea, ya no tenemos lo que era antes sota caballo rey, ¿no? Un press de banca, unas máquinas de sentadilla y poco más. Hoy ya tenemos un montón de máquinas. Si tenemos la suerte o la posibilidad de ir al gimnasio, que a lo mejor todas esas máquinas no las vamos a poder tener en casa, claro, pues lógicamente sería mejor. Pero date cuenta de que antiguamente, cuando yo empecé, había 4 máquinas y nos poníamos fuertes. O sea que ahora tenemos mucha más variedad, tenemos mucho más combinaciones de hacer ejercicios y demás, ¿no? O sea que nos facilita el entrenamiento. Pero lo básico, si nosotros buscamos ponernos fuertes o querernos poner en forma, podemos hacerlo tanto en casa como en el gimnasio. Pero ya te digo que es mucho más fácil trabajar en el gimnasio, donde tenemos una cantidad enorme de ejercicios, de rutinas de hacer, y simplemente el hecho de verte gente también que está entrenada, que está entrenando, que está en el ambiente en el que tú estás, te va a ayudar a que tú mismo te motives, ¿no? Yo me pregunto, escuchándote, tú has tenido que ver una evolución en los gimnasios brutal en estos 30 y muchos años que llevas entrenando, ¿no? Bueno, de lo que había antes o lo que hay ahora, ¿no? Mira, yo me acuerdo... Aquí que hay máquinas hasta para ejercitar el músculo del cuello, ¿no? Buah, es tremendo. Mira, yo me acuerdo cuando empecé que las máquinas que tenía el dueño de mi gimnasio las hizo él.
Claro, porque es que no había nadie que hiciera máquinas. Entonces yo me acuerdo de estar ahí el herrero midiendo tal y poniendo alguna máquina y probando y diciéndonos a nosotros qué es lo que mejor veíamos, ¿no? Claro, la biomecánica, los estudios de biomecánica que hay ahora, no los había antes. Ya. Entonces incluso las máquinas, muchas de ellas a lo mejor no estaban perfectamente hechas. Pero bueno, es verdad que eso lo contrarrestábamos un poco con esa ilusión que teníamos. Date cuenta que en el gimnasio estábamos cuatro locos. Ya. Cuatro locos que teníamos unas ganas y una intensidad por entrenar brutal. De acuerdo que biomecánicamente teníamos muchos fallos, no hacíamos los ejercicios correctamente como se debe hacer ahora, incluso el descanso que hemos hablado antes no lo tomamos tan en consideración a lo mejor, pero es cierto que no funcionaba porque teníamos esa ilusión. ¿Quién era tu referente con 20 añitos? Mira, es que a mí me parecían todos enormes. Mira, te voy a ¿Quién contar... fue la primera persona que viste en televisión quizás que dijiste, yo quiero estar así? Sí, bueno, me imagino que como muchos estamos hablando del año 83 que empecé yo, pues fue Sylvester Stallone en Rocky. Vale, yo me acuerdo en Rocky 1, que ahora lo veo y digo, joder, pues no estaba tan fuerte, pero estaba definido, madre mía. No estaba tan fuerte, claro, ya con el En tiempo que he Rambo- visto y con en todos los Rambo 2. culturistas que he Rambo pasado. 2, Rocky 4, está Claro, muy fuerte. sí, pero claro, con todo lo que yo he visto ahora, todas las experiencias Claro. que tengo, claro, ahora lo comparo y digo, bueno, pero es verdad que en aquella época me impresionó un Sí. montón. Otro que vi también era Luz Ferriño. Hizo, no sé, fue una película de Hulk o de la masa, no sé cómo se llamaba, y la vi en el cine y me acuerdo que salí y digo, yo quiero estar así, me Está cueste muy lo que me grande, cueste. voluminoso. Claro, o sea, fue una fijación, todavía me acuerdo, fíjate que han pasado años ya, todavía se me ponen los pelos de punta cuando me estoy acordando de ese hombre cuando salía ahí y sí, ostras, yo quiero estar así, o sea, ya no fue fijación, fue algo más, ¿no? Pues te digo, porque fue lo que me ha determinado un poco mi rumbo hacia dónde quiero ir yo en la Y vida. luego ya metido en el mundo del culturismo, ¿quién ha sido tu referente más o menos? Es que cada uno me ha gustado por una cosa. Mira, había cuerpos, te hablo de los años 90, en el que cada físico era diferente. O sea, un Lee Labrada, tú veías a Lee Labrada y no era un tío grande, pero tenía esa proporción brutal que luego veías a Lijane y era una masa muscular, pero seguía teniendo esa cintura. O sea, a mí lo que me gustaba era ver de cada uno lo que tenía. Ya. Yo me acuerdo de devorar las revistas. La única información que nosotros teníamos, no es como ahora, era una revista que nos llegaba al mes. Yo me acuerdo que el Olimpia se celebraba en septiembre, por ahí. Para noviembre o diciembre, en la última hoja, en The Muscle, que era la revista que tenía, o que te sigue hablando, ponía reportaje flash, no, ponía resultados del Olimpia, y te ponían ahí los 10 primeros del Olimpia. Y luego ya, el mes siguiente, podías empezar a ver alguna foto, Ya. reportajes flash, ¿no? Y te salían a lo mejor 2 o 3 fotos de los 10 primeros. Madre Bueno, mía. para mí eso era, me acuerdo de un artículo de Scott Wilson, ¿no? Por ejemplo, que era un culturista muy bueno, ¿no? Que decían, coño, ¿cómo llegué a tener 50 de brazo? Yo me veía el mío, que llegaba a 28 centímetros, que empecé con 28, y decía, joder, tío, si yo tuviera 30, 35 o 50, ¿qué es lo que hace este hombre? Yo devoraba todo lo que decía. Ya. Veía a un culturista que era además diabético, Tim Belknap, que lo veía en unas fotos con unas venas y unas cosas, y decía, joder, ¿cómo habrá hecho eso? La verdad es que yo ahora recuerdo que veía competidores del Mr. Olympia Sí, bueno, en Barcelona, Milo Sánchez. Cedric McMillan, por ejemplo, y vi una Sí. espalda así de grande. Sí. No podía concebir que alguien pudiera estar con semejante tamaño. Es impresionante. Cambiando radicalmente de tema, ¿qué importancia le das tú a los estiramientos y a la elasticidad? A ver, depende. Si lo que quieres La es... movilidad, Sí, al fin y al si cabo. lo que quieres es tener un físico lo más fuerte posible, lo más ágil posible, darle pues la misma importancia que tú le das a la fuerza, a la masa muscular. Ahora, para el tema de desarrollo muscular, quizá no sea tan importante. Y mira, a mí me hicieron un ejemplo. O sea, que tú no estiras después de hacer un entrenamiento de fuerza. A lo mejor no está bien dicho esto, ¿no? Pero no. No, mira, yo normalmente lo que intento es congestionar el músculo. Lo que sí hago, lo que sí intento hacer es estirar durante el ejercicio. O sea, yo esto de hacer recorridos cortos y tal, en muy contadas ocasiones, a lo mejor por un fin determinado, pero siempre hacer el recorrido completo. Está demostrado que las pesas no te van a hacer que pierdas esa elasticidad, como se dice, tal. Porque la verdad, si tú no la ejercitas, no vas a mejorarla, pero tampoco vas a empeorarla. Si tú al hacer un recorrido completo, tú estás estirando el músculo y contrayéndolo, estás movilizándolo, pero no estás fortaleciendo ese estiramiento, ¿vale? Claro. Yo lo que pienso es que tú a la hora de entrenar lo que haces es congestionar. Entonces, ese estiramiento lo que te va a hacer es perder un poco esa congestión que tú has conseguido. ¿Te acuerdas? Esta es una opinión, perdona, personal, Sí. es una opinión que, bueno, que a lo mejor no está bien decirla aquí, pero es una opinión que más que nada por mi experiencia he llegado a la conclusión. Entonces, después de entrenar, quizá, bueno,
elasticidad puede tener un poco de sentido por el hecho de meter un poco más de sangre y tal, y que esos metabolitos que tú has destruido se vayan con más facilidad. Ahora bien, antes de entrenar no te lo aconsejaría. Por la simple razón, mira, en un libro lo leí y me Mejor resultó muy hacer interesante. series de aproximación, por ejemplo, ¿no? Sí, pero un estiramiento como se hacía antes, ¿no? Por ejemplo, a la hora de correr, estirar el suelo durante 30 segundos ahí parado, ¿no? Sin ser de forma dinámica, a lo mejor durante menos tiempo, lo que te va a hacer que esas fibras se elonguen. ¿Qué es lo que pasa? Que tú a la hora de contraer, el músculo se estira y se contrae. Tú a la hora de contraer ese músculo que acabas de elongar, puede haber una pequeña rotura y puede haber lesiones. Entonces, hoy día lo que se recomienda es hacer pequeños estiramientos, pero pequeños rebotes nada más, pero muy suaves. No llegar a ese estiramiento total. Ya. Si quieres, a la hora de terminar el entrenamiento, sí. Por eso yo, por ejemplo, en mi rutina, lo que intento hacer es, la rutina que le mando a la gente, es primero ejercicios más básicos en los que no haya tanto estiramiento. Y luego terminar con ejercicios más analíticos, más de aislamiento, en el que el estiramiento juegue un papel importante. Vale. Entonces, eso sí. Pero ya te digo, yo no recomendaría, por ejemplo, antes de entrenar, hacer estiramientos o una sesión de estiramientos muy intensa. No es necesario y puede ser contraproducente por el motivo que te he dicho. La cuerda de la guitarra la has tensado demasiado, ya no va a tocar igual de fina. Ya. ¿No? Aquí pasa igual. Si luego quieres contraer ese músculo, a lo mejor ya no se contrae igual y puede haber lesiones. ¿Y qué te parece, qué opinas de los periodos de descanso? Lo que en el culturismo se llama deload weeks. ¿Esos periodos de descanso son necesarios también? ¿O periodos en los que tú haces entrenamiento con mucha menos carga? Vale. Mira, normalmente cuando entrenamos ejercicios muy básicos, ¿no? Sentadilla, peso muerto, gana el que quieras. Normalmente lo que agotamos más, lo que más tarda en recuperarse es el sistema nervioso central. O sea, esa orden que tú estás dando del cerebro hasta el músculo para que tire, ¿de acuerdo? Eso es lo que más agota. Prueba de ello es que tú haces una sentadilla o un peso muerto, lo que necesitas es mucha más recuperación que cuando haces otros ejercicios más analíticos, como puede ser una extensión de cuádriceps o una apertura para pecho, ¿no? Entonces, esos periodos de descarga, yo normalmente, en mi caso, cada 3, 4 semanas sí recomiendo hacer una semana en lo que no haya tanto ejercicio básico, haya más ejercicios analíticos, con el fin de que ese sistema nervioso central lo recuperes. Y sí es cierto que digamos que eso es un microciclo. Cada 2 o 3 microciclos sí que recomiendo una semana de descanso total, ¿vale? Esa semana hay mucha gente que no lo entiende, o sea, que no lo ve y voy a perder masa muscular. ¿Descanso relativo, descanso activo? Yo sí te diría un descanso activo en el que fuera otro deporte. Eso sería para mí lo ideal. Ahora bien, hay que ver cada persona. Hay gente que yo veo que, ostras, una semana sin entrenar, voy a perder masa muscular y tal. Vale, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Qué te parece si entrenas lunes, martes y miércoles en los que vas a trabajar todo el cuerpo y luego hasta el miércoles de la semana siguiente no vas a tocar nada? Y luego ya de miércoles de la semana siguiente hasta el domingo vuelves a entrenar. Entonces, en esas 2 semanas has entrenado todo el cuerpo de manera más suave y te has permitido el lujo de descansar una semana, ¿no? Es una estrategia que yo empleo para mi gente que le puede ir bien. Vale. ¿Y qué te parece cuando una persona se ha lesionado, ha tenido un parón grande? ¿Cómo volver a ese entrenamiento? ¿Cómo recuperarse una lesión y cómo volver a esa? Lo primero de todo es el fisio o el médico cualificado el que tiene el personal de la salud, el que tiene que marcar las pautas, ¿no? Entonces, una vez que ya dice, adelante, puedes ir al gimnasio, hay que empezar suave. Lo primero que si es una lesión muscular... y dejar el ego en la puerta, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿A ti te ha pasado? Claro que me ha pasado. Yo de este peso y ahora vengo de una lesión. Yo he tenido rotura muscular unas cuantas, pero claro, sobre todo, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a coger... Lo primero de todo es ganar esa confianza, que parece una tontería, ¿eh? Pero si tú te has lesionado el gemelo, que tú vayas a entrenar el gemelo duramente, te va a costar, pero sobre todo a nivel de coco, porque crees que cualquier cosa que tú vayas a notar, ya lo tienes ahí otra vez. Ya. Entonces, ¿cómo vas a generar esa confianza? Entrenando muy suave, cada día darle un poco más. ¿Vale? Pero entrenarlo con más frecuencia. Vamos a poner en el caso del gemelo. Yo me he roto el gemelo, ¿vale? Yo entrenaría gemelo todos los días, primero sin peso, cuando coja confianza con un poquillo de peso y luego ya hasta que pueda hacer unos entrenamientos más adecuados, en los que sean mucho más intensos. Pero no hablar de intensidad desde el primer día, sino de confianza. Entonces yo empezaría en la pierna que estuviera rota, en este caso, bueno, gemelo izquierdo, gemelo derecho, que sea, ¿no? Pues trabajar solo una pierna, movimientos con unipodales, ¿vale? Solo una pierna. Luego ya, cuando vea que esté bien, empezar a trabajarlo con peso. Y cuando vea que más o menos están los dos músculos ya equilibrados, o sea, que el lesionado está a la altura del otro, empezar a trabajar de forma bipodal. Si yo entreno ya de manera bipodal desde el primer día, voy a trabajar más con el lado malo que con el bueno. Sí. O sea, perdón, al revés, con el bueno que con el malo. Por lo tanto, para evitar eso, voy a centrarme nada más que en eso.
¿vale? Entonces yo lo haría así, pero ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuál es tal? Sobre todo por las sensaciones que me diga el alumno, ¿no? Hay que O escuchar la al sensación cuerpo. que yo tengo, claro, correcto. Y sobre todo también el tipo de lesión. Si es una lesión, imagínate, no a nivel muscular, sino a nivel de tendones, ¿no? Que se haya agarrado un tendón o incluso que haya que operarlo, haya habido que operarlo, lógicamente la sensación que tú tienes a nivel de tendón es lo que te va a hacer que te va a pautar los tiempos de recuperación, ¿no? Y la intensidad con la que tú tienes que darle. Pero sobre todo, darte cuenta que lo más importante es perder ese miedo a esa lesión que has tenido, ¿no? Y sobre todo en ese músculo y en esa zona concreto, Ya. volver otra vez a recuperarla. Si ponemos otra pata de esta mesa a la que estamos hablando, hemos estado hablando de músculo, de tipos de entrenamiento, de las personas de determinada edad que quieren también entrenar, pero otra pata de la mesa es el descanso. ¿Cuán importante es el descanso en todo esto? El descanso es fundamental. Es lo que hemos hablado antes. Si tú te haces la herida, si esa herida no ha cicatrizado y empiezas a hacerte otra herida antes de tiempo, no mejoramos. Estamos sobreviviendo, pero no puede haber una mejora. Por lo tanto, y más, si lo que quieres ya hablar es de hipertrofia y demás, sobre todo el tema es eso. ¿Cómo he entrenado yo? ¿Cuánto he entrenado? Y así voy a hacer el descanso. Te pongo un ejemplo. Ahora está muy claro, muy de moda, de nuevo la frecuencia 2, frecuencia 3. Hace muchos años también estaba muy de moda y la gente se puso muy fuerte. Pero claro, tú no puedes entrenar con una frecuencia 2 igual que entras con una frecuencia 1 de intenso. Me explico. Si tú has hecho sentadilla, voy a poner el ejemplo de la pierna porque es el más claro, ¿no? Ujú. Donde hay más recluta, más cantidad de masa muscular, hay más rotura muscular y necesitas mayor tiempo de descanso. Si haces sentadilla, peso muerto, extensión y jaca, después de todo eso, si con una intensidad tan grande que digas, es que no puedo hacer más, no creo que en 3 días puedas Es recuperarte. complicado darle otra vez Sí, a eso. hay gente que me dice que sí, Complicado. pero el tema es no No qué esa haces, intensidad, sino ¿no? cómo lo haces. Ya. El tema es el cómo. Ya. Yo te digo que, por experiencia, más de 40 o 45 minutos entrenando un grupo muscular, me es difícil entender que si lo has trabajado a tope que puedas continuar a ese ritmo. Puedes seguir manteniendo haciendo, por supuesto, pero no a esa velocidad, a esa intensidad, ¿vale? Entonces, ¿Y qué le dirías a aquellas personas, yo me incluyo entre ellas, que dormimos muy poco? bueno, Que no estamos optimizando el entrenamiento, por ejemplo, ¿no? bueno, Te puedes matar aquí, puedes comer limpio, pero si adáptate. no O sea, descansas... vamos a ver, el tema son los 3 pilares, los 4 que hemos dicho, ¿no? Entrenamiento, comida y sueño, descanso. Si tú lo tienes peor, la recuperación va a ser más lenta. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Que el entrenamiento sea algo menor, a lo mejor. Sería lo más inteligente. Te Vale. parecerá raro, Sí. pero no es lo mismo una persona que duerma 4 horas al día que duerma 8. Además se nota en el No es, entrenamiento. claro, se nota. no es una persona que esté trabajando en la obra, que esté trabajando en una oficina tranquilo. No es una persona, un directivo de empresa que tenga un montón de problemas, que un currito que a lo mejor emocionalmente pues esté tranquilo, ¿no? Ya. Entonces todo eso te influye y todo eso también tiene que determinar la intensidad o cómo tú tienes que organizarte en el trabajo, en el entrenamiento. Mm. Entonces quizá no sea más mejor, o sea, más entrenar más duro sea mejor, sino que tú, lo que tú hayas hecho puedas recuperarte. Quizás Vale. esa sea la clave, ¿no? Vale. Entonces, Arnold decía que, bueno, si no puedes dormir 8 horas y tienes que dormir 7, pues duerme más rápido. Él decía, duerme más rápido. Bueno, está muy bien, ¿no? Queda muy bien y sí, te hace gracia. Pero es verdad que es complicado, ¿no? Sí es cierto que muchas veces dormimos más de la cuenta. No sé si te pasa a ti con la edad. Bueno, quizás tenga yo más edad que tú. A mí me está pasando Pero ahora. cada vez duermo menos. Sí. Correcto, cada vez duermes menos y menos intenso. Entonces, yo lo que sí he hecho ha sido dormir menos horas, pero duermo más intenso. Entonces, para mí me ha ido bien. Yo no sé si esto le puede servir al resto de la gente, pero en vez de dormir, yo era muy dormilón, dormía 8 horas, pues ahora estoy durmiendo 7 o 6:30. Oye, pero ya no me levanto por la mañana, por la noche o estoy con los ojos abiertos, ¿sabes? Me viene genial. Y encima tengo 1 hora y media para poder aprovechar y me recupero igual. O sea, me despierto pues con ganas ya de empezar a vivir. ¿Para qué voy a seguir en la cama? ¿No te parece? Y a los que sufrimos de estrés crónico, lo he mencionado antes como de pasada, pero el estrés indudablemente es algo que nos afecta en el día a día. Vale. Mira, yo te diría una cosa. El problema no es los problemas que tienes o no es los problemas que tienes en tu cabeza. Es cómo te afectan a ti. Yo te puedo dar un comentario ahora y por aquí te entra y por aquí te sale. O puedes estar todo el día dándole vueltas a la cabeza. Ese es estrés. ¿Vale? Sobre todo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué haces tú con tus pensamientos? A nivel cerebral. El estrés físico es otra cosa, ¿no? Pero a nivel cerebral. ¿Qué tienes que hacer con eso? Aunque sea difícil, pero controlar tu mente, controlar tus pensamientos. ¿Vale? Para eso está la meditación, para eso está pues que tus ondas cerebrales bajen un poquito, que tú te encuentres mucho más relajado, que a lo mejor no te afecte tanto y te des cuenta de que la vida es un juego. Entonces, lo que te hayan dicho, lo que te hayan dejado de hacer, no está tan importante. De hecho, recuerdo que alguien dijo que el 80% de las cosas que nos preocupan nunca suceden.
Mira, Entonces pasamos todo el día preocupándonos por el algo 80, que creemos que va a suceder. y al yo final lo he no oído pasa. hasta el 90%, fíjate. O sea, el Dalai Lama decía una cosa que quizá tenga razón. Si un problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Si un problema no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Claro, Muchas veces vamos allá, queremos ir allá. ¿Y si pasa esto? ¿Y si claro. pasa lo otro? Siempre, si tú te das cuenta, siempre estamos pensando o en el pasado o en el futuro y no Sí, estamos nunca viviendo el presente. Ese es totalmente. el problema. Entonces, cuando tú vives el presente, problemas no vas a tener, porque en este momento no tienes ningún problema. El problema lo tienes en tu cabeza que estás pensando, proyectando ya lo que vas a hacer luego, lo que te va a pasar, lo que tienes que Ahora decir. más que nunca cobra sentido aquello de el aquí y el ahora, ¿no? Vive el presente, ¿no? Céntrate en lo que Sí, está pasando ahora, ¿no? Y no en lo que correcto. podría pasar en el futuro. Mira, si tú oyes cualquier maestro de espiritualidad, incluso, pero no solo orientales, hay otros que, bueno, que son de aquí y que también lo están hablando ahora del aquí y el ahora. Si es que es lo más importante, muchas veces, mira, viene de Bucay, ¿sabes? Lo conoces, ¿no? O te lo conocerás. Este escritor ponía una parábola muy bonita, ¿no? De que en un cementerio, una vez fue allí y veía nada más que tumbas que ponía, este hombre ha vivido 6 años, 7 años, 10 años y todo. El hombre se asustó y dice, pero es que aquí solo se ha muerto niño. Y el enterrador que había allí en el cementerio le dijo, no, eso es lo que realmente ha vivido esa persona. Esa persona tenía 80 años, 60 y 60, ¿no? Qué pena que después de toda una vida hayamos vivido Sí, realmente en ese presente, ese aquí y el ahora tan poco es tiempo. verdad, Todo lo demás son proyecciones es verdad. hacia un futuro que va a ser miedo normalmente o ansiedad lo que nos va a dar, o hacia un pasado, ¿no? Que estamos rumiando siempre, Totalmente. ¿no? Total. Yo creo que tenemos que ser un poco más conscientes. Vamos a dar un volantazo ahora y a cubrir otra pata de la mesa. Hablemos ahora de la nutrición, de la alimentación. ¿Correcto? ¿Qué necesitamos para mantener el músculo fuerte y firme? ¿Cómo hay que nutrirse? Vale. Lo primero de Se habla todo, mucho de proteína, ahora en el supermercado todo es rico en proteína, antes era todo light, ahora todo rico en proteína. ¿Qué necesitamos realmente? bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que entender es que hay 3 tipos de macronutrientes, aparte de vitaminas, minerales, que son micronutrientes, vamos a hablar de 3 tipos, lo que es la grasa, lo que es la proteína y lo que son los hidratos de carbono. Hay que entender que el músculo es proteína, ¿vale? ¿Qué pasa si tú no tomas proteína? Si tú no quieres proteína y necesitas esa proteína, pues durante el día, que la va a coger de las reservas del cuerpo. ¿Dónde está esa reserva del cuerpo? Es la masa muscular. Al fin y al cabo, nuestra masa muscular es una reserva, ¿vale? Entonces, hay que mantener siempre un cierto equilibrio de las proteínas. Por eso es bueno tomar cada X tiempo una cantidad de proteína, que esa proteína se va a descomponer luego en aminoácidos que el cuerpo va a poder sintetizar, va a poder recoger, ¿vale? Y por eso cada aminoácido tiene una función, y aunque la proteína está hecha por una cadena de aminoácidos, yo siempre pongo el ejemplo de los trenecitos. Un vagón es un aminoácido, otro, formará un péptido, un polipéptido, y finalmente se formará la proteína, que es el tren completo, ¿vale? Pero si no tenemos a lo mejor un aminoácido determinado, es un vagón determinado, ese tren no se va a formar. Por lo tanto, hay que tomar proteínas de buena calidad. ¿Cuáles son las proteínas de buena calidad? Completas. Muchas veces nos venden como proteína incompleta, no, pero luego lo compensas con otras, ¿vale? Hasta cierto punto sí. Por eso es bueno siempre tomar distintas fuentes de proteína y tener en cuenta que siempre la proteína completa va a ser mucho más interesante, mucho más rica, enriquecedora para el cuerpo que la proteína que es incompleta. Ponos algunos ejemplos de buena proteína. Proteína completa es cualquier tipo de animal. El ¿vale? huevo, Carne, pescado, el animal. huevos, ¿vale? Proteína incompleta, pues sobre todo es la proteína vegetal, ¿vale? ¿Por qué? Porque le faltan normalmente 2 aminoácidos, o la lisina o la histidina, son los aminoácidos que normalmente le faltan. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si una persona es vegetariana o no quiere comer carne o pescado? Simplemente mezclar distintas proteínas vegetales, ¿vale? Pero le diría la misma comida. Te pongo un ejemplo. Legumbres, o sea, un plato de lentejas con arroz. Garbanzos. Vale, garbanzos con arroz, ya tienes ahí una proteína completa bastante buena, bastante interesante, ¿vale? Pero siempre tener en cuenta eso, que a lo mejor si estás tomando solo proteína vegetal, sería bueno combinar. Y ahora tenemos internet, tenemos un montón de cosas con la inteligencia artificial con más razón, en el que podemos formar platos vegetales, de vegetarianos, en los que tengan una calidad de proteína alta, ¿no? Porque ese aminoácido limitante que tienes en un alimento te lo va a dar el otro. Entonces podemos hacer una proteína bastante buena. O sea que el músculo necesita proteína para crecer. Hemos hablado de la proteína. Ahora vamos a hablar de los hidratos de carbono. Hidratos. Los hidratos de carbono... Los tan temidos y odiados hidratos de carbono. Sí, pero ¿sabes por qué son temidos? Porque no se gastan. Estás echando gasolina a un coche que no funciona, que no anda. Si estás todo el día con la maquinita... Pero son necesarios, ¿no? Es energía, al fin y al cabo. Esto, hombre, y acabó el día, claro que gastamos también, simplemente por el hecho de nuestro metabolismo, tenerlo activo, tenerlo bien. O sea, tenemos un metabolismo basal. Simplemente por el hecho de respirar, el hacer nuestras funciones normales del día a día, vamos a tener un gasto. Lo que pasa es que ese gasto está muy limitado muchas veces porque nuestra actividad física es muy pequeña. Ya.
¿vale? Si ahora lo complementamos con las pesas y más con la razón que hemos dicho antes, de que ya no solo quemas más calorías al hacer pesas, sino posterior hasta las 48 Después del horas entreno. siguientes para recuperar, pues obviamente más cantidad de, mayor gasto vas a tener. El cerebro también tiene un mayor gasto. O sea, cuando tú, una persona que esté estudiando, ¿qué tal? Necesitará mucha más cantidad de hidratos de carbono porque el único órgano que requiere glucosa para su funcionamiento es el cerebro, ¿vale? Por lo tanto, hay que darle azúcar al cuerpo, ¿vale? Si no le das ese tipo de hidrato, vamos a decir, no azúcar, perdón, hidratos de carbono, si no das ese tipo de hidrato, lo puedes sintetizar a través de la grasa, ¿vale? Pero siempre hay que tener en cuenta eso, que nuestro cuerpo fue bien suministrado. Nuestro glucógeno, incluso, habrás visto también, no sé qué ha pasado, que cuando empiezas a hacer dieta, muchas veces el músculo se viene como a sorprender todos los primeros días, ¿no? Se viene como abajo, se pierde, joder, ¿qué me está pasando? Porque date cuenta de que la cantidad de reserva que tú tienes de ese azúcar en sangre, en el cuerpo, está en el músculo, gran parte de ellas, ¿no? Que es el glucógeno muscular, aparte del hígado y aparte de la glucosa que puedes tener en sangre, que es muy limitada, ¿no? Pero claro, si tú pierdes ese glucógeno muscular, porque lógicamente no lo estás aportando, nada más que estás gastando, estamos sacando pero no metiendo, al final se viene abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que ese músculo se puede ver desinflado y tal. Entonces, durante los primeros días de una dieta, vas a darte cuenta de que vas a orinar mucho y te vas a ver así. ¿Por qué orinas mucho? Porque 1 gramo de glucógeno que tú necesitas, que tú almacenas en tu músculo, necesita 3 de agua. Por lo tanto, esa depleción de glucógeno va a hacer que tú elimines más Vale. agua. ¿Vale? Claro. Entonces, por ahí, tal. Y luego también pasa otra cosa, que no desde el primer día no vamos a poder transformar la grasa en energía en nuestro cuerpo. Para eso necesita unos procesos metabólicos, que lógicamente todavía no se han instaurado ahí. Eso tarda unos 10 días, 12 días. Es normal que cuando una vez que tus depósitos de glucógeno se hayan vaciado, ya no tienes esa energía, ya no la puedes sacar de ahí porque está limitada. Vamos a las grasas. Claro, pero todavía esa vía de grasa de transformarlo en energía por el ciclo de Krebs y tal, todavía no está bien instaurada. ¿Qué es lo que pasa? Llevarás ahí 2, 3 días en los que te encuentras muy mal. Es normal, ¿vale? 7º, 9º, 10º día. A partir de ahí verás que te encuentras de nuevo bien, porque ya sabes metabolizar esa grasa. Entramos en proceso de cetosis. Nos va a venir muy bien, ¿vale? Pero sé consciente de que eso, que a mucha gente le pasa eso, ¿no? Que, ostras, al principio es que me siento muy mal y es ahí cuando empiezan las dudas, cuando empieza un poco, ostras, Claro. pues lo voy a dejar, Hay que pues esto no me comprender va estos bien. procesos internos, ¿no? Claro, entonces entiende de que vas a estar así 2 días, que entra dentro del proceso natural, entiende de que ese músculo se vea más plano y entiende de que eso es buen síntoma para empezar a quemar grasa, ¿no? Si es tu Oye, objetivo. se ha demonizado mucho eso de los carbohidratos por la noche. ¿Tú eres partidario de, o da igual realmente cuando los ingieras? Vale, yo te diría una cosa. Tú cuando llenas el coche, bueno, ¿cuándo llenas? ¿O cuándo deberías de llenarlo? Cuando está vacío, ¿no? Sí. Pues aquí pasa igual. Entonces, ¿cuándo vamos a tomarlos? Oye, cuando tú tengas el mayor gasto. Si lo tienes por la noche porque vas a entrenar de noche, adelante. Pero si tu gasto normalmente, nuestro ritmo biológico circadiano es para que estemos funcionando durante el día. Por lo tanto, si tú tienes un mayor gasto durante el día, pues a nivel de actividad física, a nivel del trabajo, a nivel de todo, lo normal es que gastes más o se tomen más hidratos durante el día porque ahí va a haber una entrada y una salida. Claro, Mejor. realmente cuando lo vas a utilizar, ¿no? Claro. Ahora bien, habrá dietas específicas en las que a lo mejor, por motivos de pérdida de peso sobre todo, ¿no? Tú no metas hidratos de carbono y lo metas en un momento puntual, pues habrá nutricionistas que te digan, no, mejor tómalo por la noche porque no va a haber ningún problema porque esos carbohidratos los vas a necesitar como para meterle glucógeno, para meterlos como reserva de glucógeno en el músculo. Puede ser una buena vía, también una buena razón. Entonces todo depende de lo que tú hayas comido, todo depende de tu objetivo. Antes hablando con Miguel, amigos, él me comentaba que había hecho ya 2 desayunos. Habíamos quedado a las 9 de la mañana y él ya había comido 2 veces. Hay momentos del día donde es más óptimo alimentarse. Da igual que ingieras 5 o 6 comidas al día o que hagas 2 o que hagas 1, siempre que al cuerpo le des los nutrientes que necesita. Bueno, tú date cuenta de que si te metes un atracón de comida, eso no se va a poder asimilar igual que si está repartido durante el día, ¿vale? En un caso extremo, vamos a hablar de los culturistas casi de competición, los que como venía tiempo, o comía cada 2, 3 horas. Pero bueno, se suponía en aquella época, por los conocimientos que teníamos, pues sabíamos de que si metemos eso, cada cantidad más pequeña, lo vamos a poder asimilar mejor, la digestión va a ser más rápida y encima el gasto que hacemos durante la digestión va a ser mayor, porque básicamente todo el día vamos a estar haciendo un proceso digestivo. ¿Vale? No va a ser excesivamente contraproducente porque lo que vamos a comer va a ser arroz, pollo, claras de huevo, con alimentos muy sanos, muy ligeros, por lo tanto al estómago tampoco nos lo vamos a cargar mucho, ¿vale?
Pero sí es cierto que, bueno, no todo el mundo compite. Entonces, para la gente sedentaria, hombre, depende un poco de la manera de ser, depende un poco de una persona que no coma apenas, no le vamos a poner 5 comidas. Una persona que coma 5 comidas y que tenga el estómago mal, tampoco es lo aconsejable. Entonces, a lo mejor sería 3. Entonces, lo normal sería hacer entre 3 y 5 comidas al día y mejor distribuidas, en las que en cada comida hubiera una cantidad de hidratos de carbono, de grasa y de proteína. ¿Vale? ¿Cuánta cantidad? Depende un poco del gasto calórico que hemos dicho. Claro. O sea, si yo voy a gastar más, voy a meter más hidrato de carbono. Claro. Si a lo mejor es por la noche y yo voy a estar tranquilo en casa, descansando y tal, me interesará más la proteína y quizá más la grasa. De la grasa no hemos hablado, pero también es un macronutriente muy importante. Hazte cuenta que la grasa, ¿para qué la queremos? La grasa para la piel. La queremos, aunque te parezca raro, todo nuestro sistema hormonal funciona con grasa. En los 80 y 90 se cortaba, había dietas bajas en grasas porque creían que engordaba. La grasa produce grasa. Sí, correcto. Vale, yo he hecho dietas a cero de grasa durante años, ¿no? Y prácticamente no se tomaba nada de grasa porque se creía que era mala. Y ahora le hemos dado la vuelta y la dieta cetogénica, por ejemplo, es alta en grasas y alta en proteína, cero carbohidratos. Sí, date cuenta de que la dieta cetogénica más que nada está hecha por el tema del carbohidrato, de no meter esos picos de insulina que hablamos ya anteriormente. Entonces, claro, al no meterlos, tú, lógicamente la insulina vas a tener mucho más estable. ¿Qué vas a utilizar como fuente de energía? La grasa. Entonces, va a ser más saludable el tema de la diabetes y puede ser más saludable, o sea, y va a ser mejor para la pérdida de grasa. Pero la grasa, como te estaba comentando, para nuestro sistema hormonal es fundamental. El colesterol va a ser esa vía, ese transportador que nos va a hacer que por la sangre, que gracias a la sangre, pues podamos secretar hormonas y eso que llegue a las células, ¿no? Entonces, sin ese transportador, lógicamente, no haríamos nada. Entonces, incluso para el deporte es fundamental, para nuestro sistema nervioso, para la piel, como te digo, ¿no? Entonces, todo eso hace que nosotros necesitemos una cantidad de grasa mínima todo diaria, ¿vale? ¿Dónde la tenemos que conseguir? Lógicamente, de una fuente buena de grasa. Fuente buena, sobre todo, que tenga omega 3, omega 6, que es grasa vegetal, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el aceite de oliva, perfecto, ¿vale? Aunque está más de moda ahora el aceite de coco, de tal, ¿no? Sobre todo por el tema americano, pero el aceite de oliva que tenemos aquí en España es perfecto. Frutos secos, almendras, nueces. Y pescado graso. Pescado graso. Vale, también es muy importante, ¿vale? Entonces yo creo que a base de eso, o sea, vamos a repetirlo, frutos secos, puede ser una crema de cacahuete, por supuesto, puede ser aguacate, también, o sea, el aguacate es ideal, el guacamole. Bueno, si está hecho nada más que de aguacate y un poquito de tomate, tampoco va a pasar nada que nos tomemos eso como fuente buena de grasa. Puede ser el pescado graso también. Ocasionalmente, aunque hay que tener cuidado por el tema del colesterol, la ternera también tiene sus cosas buenas y puntos buenos. La cantidad de creatina que nos va a meter gracias a la ternera va a ser considerable. Por lo tanto, vamos a ayudar, ¿vale? ¿Vale? Ahora estoy pensando, nos alimentamos bien, tenemos que consumir suficiente proteína. Cuando la gente entrena en un gimnasio como este, ¿existe eso de la ventana anabólica? ¿Es cierto eso de que después del entrenamiento hay una ventana como de 2 horas donde tú tienes que consumir proteína para así asimilarla de mejor manera, tal? Sí, mira. Pues no es cierto. A ver, ¿Es un mito? Hasta hace unos años no se discutía, eso existía. Obviamente lo que hemos hablado antes. Tú eras old school, después del entreno, una comida buena, ¿no? Vamos a ver, yo es que soy old school de la marina. Yo es que ya no sé, no acepto otra cosa, ¿no? No es que no la acepte, vamos, pero me ha ido bien y hay muchas cosas, yo parto de ahí, por supuesto, estoy abierto ¿Te ha funcionado? Claro, estoy abierto a otras cosas, pero siempre mi base va a ser esa, ¿vale? Porque me ha funcionado bien. Vale, bueno, a lo que vamos. El tema de la ventana anabólica, sí es cierto que tú ahora terminas de entrenar, tú imagínate que tus depósitos de glucógeno, de azúcar en sangre, están bajos. ¿De dónde vas a coger esa cantidad de azúcar que tu cuerpo necesita? La grasa va a transformarse en energía, pero es un proceso muy lento. ¿De dónde la vas a coger? De los aminoácidos del cuerpo. ¿De dónde van a venir esos aminoácidos? Del músculo que tienes almacenado. Por lo tanto, hay que paralizar ese catabolismo, esa destrucción muscular que tú has tenido durante el entrenamiento, ¿vale? Tampoco hace falta que sea justo después de comer ni nada de eso, pero sí tener en cuenta de que ha habido una destrucción y que nos interesa algo que tiene que ser una comida relativamente rápida y que llegue a sangre, pues pronto, ¿no? Para evitar para dar un stop ahí. Por ejemplo, los batidos de proteína, que hoy día están buenísimos y que están de muy buena calidad, nos pueden venir bien. También muy demonizados por la mayor parte de la población. Sí. Parece que estamos consumiendo algo extraño. Ahora hablamos de eso si quieres. Sobre todo un batido de proteína, que sea una proteína más o menos limpia, como puede ser una proteína de suero, pero de iso, más bien que a lo mejor no de concentrado, que digamos que tiene más impurezas y tal, sino una proteína un poquito más limpia, una iso,
nos puede servir junto con una fuente buena de hidratos de carbono para meter aminoácidos en sangre y para meter el azúcar que nosotros necesitamos para recuperarnos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ya empezar otra vez a llenar de glucógeno ese músculo que hemos perdido y a recuperarnos totalmente. Pero le date cuenta que es un proceso lento, como hemos dicho. Hemos hecho la herida, ahora eso tiene que cicatrizarse. Por lo tanto, hay que tener una mayor cantidad de proteína, pero ya durante el día. Ya es un proceso más lento. Pero sí es verdad que antes esa ventana anabólica a lo mejor ahora no está tan claro, ¿no? Que si tiene que ser 2 horas, 1 hora o media hora. Pero sí es cierto que hay algo, o sea, evidentemente, si yo he roto, tengo que construir. Y si yo no lo construyo y no tengo los materiales, no puedo construir. Y entre antes los meta, mejor. Y si no los meto, voy a seguir rompiendo. Yo estoy pensando que yo, por ejemplo, ahora mismo me encuentro haciendo el ayuno intermitente, entreno por la mañana y no meto nada hasta las 3 de la tarde. Yo estoy pensando, lo estoy haciendo muy mal. Entonces no estoy... No, pero, a ver... ¿Qué te parece esa estrategia nutricional, por ejemplo? El ayuno intermitente en personas que quieren ganar masa muscular o, como en mi caso, perder grasa. Vale. Es que me estaba hablando de que quiero meterme en el agua y está seco a la vez. Es complicado. O te metes en el agua o está seco, ¿no? Aquí pasa igual. ¿Qué hacemos? O lo primero de todo, cuando llegas a un tiempo como el que tú puedes estar ahora, en el que llevas ya años entrenando, el querer ganar masa muscular y perder grasa a la vez es complicado. Yo me ceñiría en una misión. Entonces, para ganar masa muscular no es lo adecuado. O sea, por mucho que te digan, no, pero luego hay un proceso anabólico que reviertes y tal, todo lo que tú quieras. Tienes que estar en superávit calórico, claramente, ¿no? Para ganar masa muscular tienes que estar en superávit. Ese es el problema. Que para llegar a... Sí, o sea, o estás en superávit o en déficit. Superávit significa aumento de masa muscular. En déficit no. ¿Cuándo es el único punto en el que tú puedes ganar ganar músculo y perder grasa a la vez? Un principiante. Un principiante va a crear tono muscular, coma lo que coma. Pero ya cuando pases ese punto, que a lo mejor es tu caso, o el mío, por supuesto, ya no podemos hacer las dos cosas. Entonces, o nos centramos en una o en otra. El ayuno intermitente para volumen, yo no lo veo lo mejor. Vale, pero pues por eso, por lo que tú necesitas una cantidad de aminoácidos, una cantidad de proteína que vaya frecuentemente a tu cuerpo. Al final. Claro, entonces el ayuno intermitente está hecho para consumir, o sea, para limpiar, si quieres, lo que tú quieras, ¿no? Para que esas toxinas, esa eliminación o esa mayor cantidad de grasa pueda producirse. Pero para crear masa muscular no es lo adecuado. Si tú tienes un proceso catabólico, que es con el ayuno intermitente, lo vas a tener de destrucción muscular, que dura, normalmente el ayuno es de 12 horas hacia adelante, ¿no? Que dura más de 12 horas. Y luego recuperar eso, ya no te digo crecer, sino recuperar lo que tú has perdido te va a costar muchísimo. Por lo tanto, no es lo adecuado. ¿Y para perder grasa? Sí, para perder grasa sí lo veo. Sobre todo, hay una cosa que ahora está bastante de moda, que son dietas antiinflamatorias. No sé si lo has oído. Sobre todo, gente que está hinchada, ya no es grasa, sino que está retenida, que, bueno, sobre todo por motivos de estrés, una mala alimentación, tú lo ves con los ojos hinchados, la cara hinchada, que se levanta por la mañana, de una manera, luego por estrés, etc. Claro. Entonces, para ese tipo de dieta, el ayuno intermitente viene muy bien. Ahora bien, yo te diría una cosa, que es que lo que siempre yo he corroborado, ayuno intermitente muchas veces lo terminamos ya haciendo como una norma, entonces el cuerpo se acostumbra a ello. Quizá lo interesante no sería tanto hacerlo todos los días como un día puntual o 2 días puntuales a la semana. Yo lo recomendaría así. Porque si no, el cuerpo lo acostumbra. Al final, ¿qué hace? Se ralentiza el metabolismo. Vale, tú no me das comida, pues yo voy al más lento. ¿De acuerdo? Entonces, lo volvemos a hacer como una norma. Entonces, siempre a tus comidas normales y puntualmente, a lo mejor el fin de semana, yo lo recomiendo el fin de semana mejor, hacer ese ayuno intermitente hasta las 12 o la 1. ¿Vale? En la que tú te vas a levantar más tarde, o puedes andar por ahí, o puedes hacer otras cosas, pero siempre con una intensidad suave. Otro error que se comete muchas veces con el ayuno intermitente es, bueno, estoy en ayuno, pero voy al gimnasio y entreno duro. Con cuidado, porque tú al entrenar te puedes romper. Y la cantidad de nutrientes y de azúcares, en este caso sobre todo, que es lo más importante, o sea, el combustible, lo tienes muy reducido. Entonces hay que tener cuidado. Igual tampoco rindes igual, ¿no? Tampoco vas a rendir igual, correcto. Date cuenta de que muchas veces a conseguir, nosotros al entrenar lo que hacemos es meter sangre en el músculo, ese bombeo, ¿no? Eso es una hiperemia, así llama. Bueno, pero si en esa sangre que tú estás metiendo ahí no tienes la cantidad suficiente de nutrientes, de poco te va a servir. Entonces siempre intenta ir al gimnasio cuando tú te hayas alimentado bien, en especial si estás haciendo volumen. Vale, esto lo vamos a notar. Hablamos ahora, si te parece, de suplementación. ¿Qué suplementos ves realmente necesarios en una dieta equilibrada? Vale. Has mencionado antes el omega 3, quizá aminoácidos. Sí, vamos a ver. Magnesio. Hay quien dice que tenemos un déficit en magnesio, en calcio. Sí.
Hoy día la alimentación, tú sabes que, bueno, nos dan ahora una pieza de fruta, no es la de hace muchos años, no hace años. Entonces, claro, lógicamente la cantidad de minerales y de vitaminas que hemos perdido en ese proceso de comer esa fruta es enorme. ¿Qué recomendaría yo? Pues mira, sobre todo el omega 3, tomarlo. El omega 3 es antiinflamatorio también. Entonces, lo podemos tomar por la mañana, que nos va a venir muy bien. Te voy a decir una cosa que yo se lo digo a mi gente siempre, ¿vale? Pero es una conclusión a la que yo he llegado. Tú al entrenar lo que haces es un proceso inflamatorio. Si tú entrenas por la mañana y te has tomado el omega 3, ¿qué estamos haciendo? Hemos tomado esa pastillita antiinflamatoria, que es el omega 3, para luego hacer un proceso inflamatorio. Por lo tanto, ese proceso inflamatorio a lo mejor no va a llegar al 100%. No quiere decir que no haya, pero va a ser en menor medida, ¿no? Entonces, si tú entrenas por la mañana, yo te recomendaría, yo a mi gente lo hago así, tomarlo por la noche. Omega 3 por la noche. Por la noche, en caso de que entrenes por la mañana. Vale. En los días que entrenes por la mañana, pero por esa razón. O por la tarde, vamos, a mediodía, ¿vale? Tomarlo por eso. Otro suplemento que sí le recomendaría, no tanto aminoácidos si estás bien alimentado. O sea, si tú me dices que, bueno, tu dieta es déficit o tienes una dieta vegana y te van a faltar ciertos aminoácidos, sí te los recomendaría, Vale. pero para ese caso concreto, ¿no? Pero en general, si tú estás tomando una buena fuente de hidratos de carbono y estás tomando pues una cantidad adecuada para tus requerimientos, no vas a necesitar tampoco tomar aminoácidos porque, bueno, lo vas a sacar de la proteína, ¿no? Entonces, pero sí, por ejemplo, un multivitamínico lo veo también fundamental. Vale. Ocasionalmente, ¿vale? Las vitaminas que se acumulan en el cuerpo, que son las liposolubles, la E, la D, la K y la A, puedes tomar también, sobre todo la E por el tema de radicales libres. Cuando hacemos una dieta que sea muy estricta, o sea, que estemos bajando de grasa, yo la recomiendo bastante la vitamina E, pero en ciertos tiempos. O sea, por ejemplo, tomar 4 semanas sí, 4 no. Al acumularse, lógicamente, ese exceso nos puede también dar problemas. Si todos estamos tomando durante una temporada para luego no tomarla, ese exceso lo vamos luego a eliminar. Por lo tanto, nos curamos en salud, medio de esa redundancia, ¿no? Vale. Luego, otra vitamina o tal que diría, mineral, mejor dicho en este caso, el magnesio se está dando cuenta de que es también bastante importante, junto con el calcio, por la asimilación y, por ejemplo, a la hora de entrenar, esas órdenes que estamos dando de contracción muscular, el calcio y el magnesio intervienen bastante. Por lo tanto, si entrenas duro, entrenas fuerte, es muy recomendable que por lo menos tomes algo de calcio y magnesio, ¿vale? También el magnesio nos sirve para relajarnos. Por lo tanto, si lo tomamos por la noche, nos va a ayudar a relajarnos un poco más. ¿Y la creatina qué te parece? La creatina, muy importante ahora y cada día se está demostrando más. Mira, precisamente, ayer mismo estuve leyendo un artículo de la creatina en la que decía que normalmente para la gente que, bueno, eso lo sabemos todos, para la gente que hace deporte, pues para conseguir más ATP, ese ATP junto con otros sustratos que se gastan a la hora de romper músculo, ¿no? Pues nos va a hacer la creatina junto con esos sustratos va a crear la formación de ATP. Esa ATP lo que nos va a dar más energía. Es decir, que si en vez de hacer 8 repeticiones, tú a nivel energético pudieras hacer 1 o 2 repeticiones. Hacer entrenos más fuertes, más intensos, potentes, más intensos. Vale, nos va a venir muy bien. Pero ya no solo para eso, se está demostrando incluso para el Alzheimer de que es muy interesante. Exacto. Pero se está demostrando también de que las cantidades que necesitas para que eso llegue al cerebro o para que haya buena respuesta a nivel de Alzheimer y tal, sean mayores que las que se están recomendando aquí. Aquí normalmente en el gimnasio estamos recomendando para gente normal, una masa muscular normal, ¿vale? Un 30% normal. Estamos acostumbrados a hablar de 1 gramo por cada 10 kilos de peso. Una persona que pese 70 kilos, 7 gramos, ¿vale? Repartido, pues a lo mejor antes y después del entrenamiento, en fin, ya eso, ahora si quieres hablamos de eso un poco. Pero también para la gente que para temas ya a nivel mental y eso se está recomendando 2, 3 y hasta 4 gramos, ¿vale? Por kilo de peso corporal. Entonces, eso tenerlo en cuenta. ¿Para qué lo quiero yo? Y siempre tener en cuenta que puede ser también contraproducente. Por esas cantidades no va a pasar nada, por mucho que se diga. Mira, hace un año, 2 años, ¿vale? Se le recomendaban cargas de creatina y se recomendaba estar durante un tiempo tomando creatina para luego dejarlo. Sobre todo porque se temía de que al riñón se lo fastidiase, ¿no? Hay un valor en el riñón, el filtrado glomerular, que podía salir alterado. Se ha demostrado de que no es así. Son cantidades muy pequeñas para que pase eso, ¿no? Ten cuenta que la creatina la encontramos también en la carne, por ejemplo, la carne roja, ¿no? Ahí tiene más cantidad de creatina, ¿no? Entonces no hay ningún problema por las cantidades que estamos hablando. Te decía lo del entrenamiento, porque, por ejemplo, si la tomamos antes de entrenar, lógicamente está hecho para sintetizar ATP. Pero tú sabes que, por ejemplo, después de entrenar también, yo lo empleo, sobre todo en dietas de definición, para que ese volumen muscular o esa forma muscular no desaparezca. Tú date cuenta de que la creatina se va a ir dentro del músculo y va a absorber agua. Por lo tanto, eso va a hacer que el músculo, que el globo ese, vamos que el músculo es un globo, ese globo se mantenga hinchado. Entonces, para mantener esa forma muscular,
puede ser interesante incluso la creatina. Muy interesante. Te voy a plantear ahora un tema un poco controvertido. Científicamente se ha demostrado que a partir de los 30 años, 40, hay una reducción de nuestros niveles de testosterona muy grande. 40, 50 años, nuestra testosterona va bajando a niveles ya muy importantes. Hay en Estados Unidos, sobre todo, una terapia de reemplazo de testosterona, puede ser un pinchazo, puede ser un gel, que te regula los niveles de testosterona y vuelve esa energía que tú mencionabas antes, vuelve ese líbido, esa ganas de vivir. ¿Tú aconsejas en determinados casos el uso de terapia de reemplazo de testosterona o no es necesaria porque hay métodos naturales de regular nuestros niveles de testo? Mira, todo depende de la persona, depende. Si tú te encuentras con 60 años, te encuentras bien, nunca has tomado nada de terapia de reemplazo y vas genial, pues tírale para adelante. La testosterona, como hemos dicho, ya no es solo para mantener la masa muscular, que también lo es mantener esa vitalidad, ¿no? Incluso la baja testosterona se está relacionando mucho con el tema de la depresión. Entonces, para contrarrestar esa depresión, aumentar la testosterona nos puede venir bien. Para la autoestima nos va a venir muy bien también. Para esa vitalidad también nos va a venir muy bien. Por lo tanto, tiene sus cosas buenas, pero tienes que contrarrestar también. Decir, bueno, oye, Claro. ¿me encuentro bien así o no? ¿Qué efectos secundarios puede Efectos tener? secundarios. Porque Bueno, además el tratamiento sería de por vida, ¿no? correcto. Si tú lo haces bien, o sea, una terapia de reemplazo, se llama TRT, terapia de reemplazo, apenas va a tener efectos secundarios. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es meter la testosterona que tú secretabas con 20 años, una testosterona endógena, ¿vale? Ahora, el problema es que muchas veces metemos mucha más cantidad. Ya que me pongo 2, pues me pongo 4 y estoy hecho una bestia. Es el problema sobre todo que pasa en los gimnasios. Ya. Pero como tal, a nivel terapéutico, como terapia de reemplazo, incluso muchos médicos lo están recomendando, pues nos va a venir genial, sobre todo por esos tres cosas que te he dicho. La apariencia física, que el tema de la motivación, que está mucho mejor, y luego que esa depresión que nos puede venir, estamos previniéndola, ¿vale? Porque tú imagínate esa actitud mental que tú tienes con 20 y con 30 años, que la tuvieras con 70 años. Te cambia todo, amigo. Pero ¿cuál es la cara B de eso? De utilizar una terapia de reemplazo. La cara B, el hígado trabaja más, y sobre todo que la testosterona tuya deja de fabricar. O sea, Claro. el cuerpo funciona con un feedback, ¿no? Oye, tengo testosterona en sangre, el cuerpo dice, bueno, si desde el control, Si me la están dando ¿vale? de Si me otra están forma, dando, ¿para qué voy a secretarla? dejo de Con el paso producirlo. del tiempo, cuando dejas de producir otra vez, ese órgano se atrofia, los testículos se atrofian. Por lo tanto, ya, aunque tú dejaras de meterte testosterona de fuera, testosterona exógena, la tuya propia, la endógena, no va a fabricarse porque ya se estropea el motor. Ese es el problema mayor. Es decir, que para funcionar normalmente debería... ¿Y si la dejamos? ¿Y si dejamos de utilizarla? ¿Es capaz mi cuerpo de producir niveles de testosterona similares a los de antes? Hay similares, es muy complicado, y más con cierta edad. O sea, con 50 años ya es muy difícil si tú dejas de fabricar, o sea, si ya dejas de secretar durante un tiempo, que vuelvas a reemplazarlo de nuevo. A más edad, peor. Entonces, si estamos ahí dando el que te pego, con tiempo, va a ser muy difícil que vuelvas otra vez a lo que tú tenías antes, que ya era de por sí bajo. O sea, ya va a ser prácticamente nulo. ¿Vale? Por lo tanto, sí puede ser interesante. Ahora, una cosa que yo veo, mucha gente que con 30 o con 40 años, o sea, de alumnos míos, no, es que ya me encuentro bien, me encuentro así tal, y creo que debería de empezar con una terapia de reemplazo. Vamos a ver. Es verdad que ya no estás como con 20 años, pero tampoco estás con 70. Entonces es normal que vaya bajando. Cuando veamos que baje mucho, que tal, quizás al momento de planteártelo, cuando tú llegas a la hora de entrenar, no tienes esa agresividad para entrenar, te encuentras cansado durante todo el día, no congestionas, tus músculos ves que han perdido esa dureza. Oye, quizás sea bueno planteártelo. No lo digo que sea lo mejor, pero de plantearte a lo mejor eso, ¿no? Pero no para todo el mundo, o sea, y no en cualquier edad, sino para ese tipo de personas porque necesitan eso, sobre todo a nivel mental. Vale, entonces sí nos puede ayudar mucho y gracias a Dios podemos estar con 60, 70 años muy bien. Con vitalidad. Claro, pero siempre ¿Qué posibles alternativas verías tú para hacerlo de forma natural? Vale, mira, te voy a terminar de contestar la pregunta y ahora volvamos con eso. Sobre todo, ¿cómo podemos verlo? Pues un análisis sanguíneo. Oye, ¿cómo está el hígado? ¿Cómo está el riñón? ¿Vale? Nuestra testosterona sabemos que va a estar ya muy bajita, o sea que eso ya, pues, no podemos hacer otra cosa. Pero nuestros órganos internos que estén funcionando bien. Date cuenta de que el hígado va a trabajar con un poquito más de lo normal. No va a ser excesivo, pero sí es verdad que vamos a trabajar más. Por supuesto, si lo cuidamos con una alimentación correcta, va a ser mucho mejor que si estamos dándole a la bebida. Eso sería lo peor que hay, ¿no? Pero cuidándote de la alimentación, haciendo tu analítica y haciendo una terapia de reemplazo, no más, puede ser una alternativa bastante saludable. Vale.
contestando a tu pregunta, de formas forma naturales natural. de aumentar los niveles de Sí, testosterona. hombre, hay productos, pero estamos en lo mismo. Si nosotros, productos como puede ser el Tribulus, la maca, el que yo sí he escuchado que va muy bien, que funciona muy bien a nivel científico, que se ha demostrado que va muy bien, es el ácido D-aspartico. Se ha demostrado que va bien. Pero claro, estamos en lo mismo. Para un chaval de 20 años le va a potenciar muchísimo más. Pero claro, una persona que a lo mejor con 70 años le va a aumentar, vamos a poner un 10% más de la capacidad de testosterona que tenía él, que es endógena, pero que es muy inferior a lo que tenía con 20 años. Por lo tanto, puede ser bueno, pero sí que sabemos que es hasta cierto punto. Esa cantidad de testosterona que se le da con 20 años a nivel natural ya va a ser muy complicado de que la consiga. Pero bueno, es un proceso de la vida, ¿no? Es un proceso vital. Para ir concluyendo el podcast, Miguel, háblanos de los errores más comunes que cometemos sin darnos cuenta a la hora de no cuidar nuestra salud. Mucha gente mayor puede pensar que, bueno, saliendo a caminar un poco a las 5 de la tarde ya arregla el día, pero yo me alimento como me dé la gana y bebo lo que me dé la gana. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos? Quizás no tú, pero la gente de mi entorno. Sí. Mira, a mí un comentario es relacionado con esto, pero bueno, Sí. es para meternos en el vivo. Que me dice, bueno, ¿y para qué quieres cuidarte tanto si te vas a morir igual? Sí, es cierto, y a lo mejor Sí. me muero antes porque dentro del rato me pilla un coche. Es cierto. Correcto. Pero la calidad de vida que yo tengo, a Claro. lo mejor es un poco diferente a la que tú tienes con mi edad y Claro. estás bastante más productivo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante cuidarse? Mira, yo sobre todo lo que más me gusta es cuando yo entreno como con esto en el gimnasio. O sea, la cantidad de hormonas, de endorfinas que yo puedo secretar ahí, la cantidad de felicidad, esa toma de tierra, es lo que me hace principalmente estar aquí. Si encima a eso le añades que saludablemente, oye, que yo me hago una analítica y estoy más o menos bien, que me encuentro con ganas de dormir cuando duermo, de comer cuando como y que tengo esa energía vital, ¿para qué me voy a quejar? Entonces, sobre todo esa calidad de vida es lo más importante. Ahora, una persona que no se cuida, ¿qué tal? Pues, ¿qué es lo que pasa? Si a lo mejor ha estado toda su vida ahí, pues no se da cuenta de que hay otro campo, otra faceta, ¿no? Pero si pudiera descubrir eso, no digo solo haciendo pesas, sino puede ser haciendo deporte o cuidándose simplemente, vería cómo se encuentra mejor, cómo por la mañana se levanta con el estómago, con ganas de comer, de hacer cosas, de vitalidad, de energía, ¿no? Entonces, yo le recomendaría a todo el mundo eso, que se cuidase. Al fin y al cabo, lo único que tenemos es el cuerpo. Todo lo demás viene. La familia, pues, está ahí, pero tus hijos serán. Pero si no tenemos salud, no tenemos nada, Tu ¿no? mujer a veces se va también, o no, yo qué sé, Ya. eso depende. La economía, todo, el dinero entra, sale, ¿no? Tu trabajo entra, sale. Pero lo único que nos queda es el cuerpo. Entonces, ¿por qué no lo cuidamos? Es nuestro templo. Vamos a cuidarlo y de la mejor manera posible. Y sobre todo tener esa calidad de vida y esa calidad de decir, oye, mira, lo tengo bien cuidado, no tengo problemas estomacales. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente conocerás tú que no se cuidan y siempre están con problemas, ¿no? Que si me duele esto, me tiro de lo otro, tal. Hostia, eso lo podemos hacer, que minimizar esos problemas. Vamos a hacerlo, coño. Y vamos a vivir más a gusto, ¿no te parece? Miguel, me quedo con esa masterclass que nos has dado, ¿eh? Nos quedo con esos mensajes, esa experiencia vital, que al fin y al cabo es tu experiencia, la que has compartido con nuestra audiencia. Millones de gracias por compartirla con la audiencia de Rumbo a tu Vida. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti por tenerme ahí y cuenta conmigo para cuando quieras. Bueno, y gracias por recordarnos al fin y al cabo que cuidar el músculo no es simplemente un acto de vanidad, sino es una inversión en salud, en longevidad y en vida, que al fin y al cabo es lo que queremos tener, una buena calidad de vida. Y en cuanto a la audiencia de Rumbo a tu Vida, simplemente recordaros que, bueno, el gimnasio Más Músculo nos ha permitido estar aquí, Más Músculo al Bolote de Granada. Gracias por vuestra generosidad. Gracias por dejarnos ocupar esta zona de posado. Gracias a Miguel por prestarse voluntario para esta encerrona que hemos hecho un sábado por la mañana. Y recordad que nos podéis encontrar en todas las plataformas de escucha de podcast. También estamos en nuestro canal de YouTube, si queréis vernos. Y recordad lo más importante. Cuidad de vuestro físico, entrenad la mente y sed muy, muy felices.